Muy buenos días a todos mis hermanos que están en sintonía con este canal de la Universidad Teológica de Shalom, todos los estudiantes de esta universidad y de otra universidad que tenemos el placer de compartir con ustedes, alabado el nombre del Señor, diferentes asignaturas en carreras teológicas y carreras también, diríamos, que nos ayudan a soportar el ministerio cristiano, a edificarnos y a crecer en el ministerio cristiano, como es también los cursos que se imparten, amén, de consejería cristiana y de psicología cristiana. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida, por lo tanto, a este canal y queremos en esta mañana, en este precioso día que el Señor nos ha otorgado, tratar un tema de gran importancia, y este tema es los grandes retos de la educación sexual en la familia contemporánea. Exactamente. Los objetivos de este curso que hemos planeado son los siguientes. En primer lugar, reconocer los grandes desafíos morales que este siglo XXI representa para la familia cristiana y por qué también nuestras familias, amén, cristianas, están llamadas a desarrollar principios éticos dignos que regulen la conducta sexual de sus hijos en sociedad. Segundo, reconocer la importancia de que la educación sexual comience desde muy temprano en el hogar y en tal sentido comprender cuál es el rol de los padres en la educación sexual de los hijos. Y en tercer lugar, conocer los grandes desafíos y los grandes cambios biofisiológicos y psicológicos, amén, que enfrentan nuestros hijos, amén, cuando atraviesan la etapa de la adolescencia o la pubertad. Alabado el nombre del Señor. Para comprender el tema que hoy nos ocupa, hay dos aspectos que deben ser considerados. En primer lugar, entender que el mundo actual carece de un concepto claro de la sexualidad humana, debido a tres errores graves que se están cometiendo. Primero, la tendencia general, tanto de la psicología como otras ciencias que abordan los temas de la sexualidad humana, consideran la sexualidad humana en términos evolucionistas, es decir, que el hombre simplemente es materia y por lo tanto, como el hombre es materia, somos comparados tal vez como los demás animales que habitan sobre el planeta en el proceso biológico, de desarrollo biológico, funciones biológicas, funciones biofisiológicas y por lo tanto niegan en cierta forma la trascendencia psicológica y la trascendencia espiritual del ser humano. Esas concepciones limitan mucho lo que es la esencia del ser humano. En segundo lugar, las corrientes tradicionales consideran la sexualidad humana como una pulsación, tal como lo dijo Freud, un instinto, una necesidad, una fuerza que debe ser suplida y que muchas veces el hombre no tiene la capacidad de controlarla, esos instintos, lo cual lógicamente no es cierto. Las experiencias así lo demuestran y el diario vivir así también lo demuestra, que nosotros somos capaces de controlar nuestros instintos sexuales. Son fuertes, no se pueden negar, amén, y mucho más en la edad de la adolescencia, pero el ser humano es capaz de poder controlarlo y por lo tanto nuestra trascendencia como seres humanos nos distingue enormemente de los animales. Y en cuarto lugar, la tendencia actual en este siglo XXI, que comenzó a desarrollarse ya en el siglo XIX, desliga el concepto de género del concepto de sexo biológico de la persona. En tal sentido, el sexo es un constructo social, es decir, una idea social, una concepción del lenguaje con la cual cada persona es libre de identificarse, ya sea como varón o como hembra, sin importar, amén, el sexo biológico de nacimiento. Y estos tres errores que comete, amén, el mundo actual sobre la sexualidad humana deja mucho que desear. Por lo tanto, al carecer de conceptos claros de sexualidad, carecen también de principios sanos que pudieran guiar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que pudieran fomentar la familia, amén, para fortalecer el concepto de sexualidad en nuestros hijos y que ellos puedan, lógicamente, conocer, explorar, entender su propia sexualidad, amén, de una manera responsable y digna.
En segundo lugar, debemos conocer los grandes desafíos que en este tiempo está confrontando la familia en el tema de educación sexual de los hijos. Por un lado, los procesos de desarrollo biofisiológicos y psicológicos que afectan a nuestros hijos en la etapa de la adolescencia, la pubertad y la juventud, amén, son grandes, amén, y deben ser comprendidos. En segundo lugar, el desplazamiento de los roles educativos de la familia tradicional es notable en este siglo XXI. Y por último, los constantes bombardeos que sufren nuestros niños, nuestros jóvenes del sistema en general, los medios de comunicación, amén, las presiones de los grupos y por supuesto los errores y desaciertos que el sistema educativo en materia de orientación sexual ha venido tomando a través del tiempo, los cuales tenemos que comentarle acerca de ello. Es cierto que estamos en una atmósfera peligrosa en este siglo XXI. En la actualidad existe una atmósfera de erotismo generalizado en la cual todos somos afectados de una forma u otra. A través de la música, ustedes pueden observarla, de los bailes eróticos que escandalizaron al mundo ya comenzando el siglo XX. Aparece el twist, por ejemplo, en el 1960. Aparece luego la lambada en el 1980, que le llamaron la danza prohibida o el baile prohibido. En el 90 aparece y escandaliza al mundo el baile erótico del perreo. El twerking aparece en el 2013, que es promocionado por grupos homosexuales, lesbianas, transversales, o sea, el llamado grupo LGTB, amén, de Nueva Orleans principalmente. También vemos esa atmósfera de erotismo en la ropa de moda, que cada vez es más atrevida y más provocativa, en la industria del cine, en el crecimiento de la industria pornográfica, de artículos, juguetes sexuales, etcétera, que está arropando el mundo entero, los medios de comunicación en general y su cultura de explotación sexual, que usted no puede prender un televisor sin que tenga que ver con un anuncio o una publicidad con respecto al sexo. Y ahora aparecen lógicamente los sexting, o sea, textos eróticos que son enviados a nuestros celulares, amén, y que es común entre la juventud. Todo esto lógicamente esclarece el por qué estas alarmantes estadísticas en materia de sexualidad precoz entre la juventud. En un estudio, por ejemplo, realizado por el doctor Julián Mendoza, entre jóvenes de 15 y 19 años, practicado en la década de los 90, determinó que el 80% de los jóvenes, de las jovencitas, y el 85% de los varones menores de 19 años eran sexualmente activos. Por otra parte, el Centro de Salud de Estados Unidos para la primera década del siglo XXI afirma que el 89% de las jovencitas y el 80% de los varones son sexualmente activos. Determinó también que 31% de las jóvenes usan pastilla anticonceptiva para no quedar embarazada y el 22% de los varones usa condones para evitar precisamente el embarazo. Las estadísticas siguen siendo alarmantes, amén. Y ahí aparece, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que para este periodo demuestra que 16 millones de muchachas de 15 a 19 años de edad dan a luz cada año. Y 1 millón de adolescentes menores de 15 años de edad también dan a luz cada año. Que cada año 3 millones de jovencitas de 15 a 19 años de edad se someten a un aborto. Todas estas estadísticas nos demuestran que la edad inicial de la actividad sexual cada vez es más precoz, más prematura, por lo cual la familia tiene grandes retos que confrontar, amén, y no debe únicamente dejarlo al sistema escolar o a la educación pública, aunque colaboran grandemente, amén, la responsabilidad principal es de la familia. En efecto, parece que el sistema de educación escolar no sabe nada que hacer y simplemente está dando túmbalos. Por ejemplo, en Estados Unidos en el 2009, la administración de Obama quitó los fondos de educación sexual que algo hacía por lo menos.
y lo destinó a programas anticonceptivos, lo cual puso a la orden del día los condones y otros tipos de anticonceptivos en las escuelas públicas de todo el país, que estaban a la vista de todo, que cualquier joven adolescente podía tomar de ellos, lógicamente sin el control ni autorización de sus padres, porque eso no es lo que se enseña en este país. ¿Cuáles son los factores que han intensificado la actividad sexual precoz entre adolescentes y la juventud? La presión de grupos cada vez es mayor. Se ha comentado mucho este tema. Los adolescentes sufren acoso de otros adolescentes y muchas veces el adolescente cede ya que quiere encajar en esos grupos. Estos grupos socavan la voluntad de los adolescentes cristianos que desean mantenerse puros, de los novios que desean esperar el matrimonio para consumar el acto sexual y simplemente son persuadidos por criterios como que eso no es nada éticamente hablando, que en este tiempo todo eso es permitido, que está fuera de moda, que es arcaico, anticuado, viejo, o que es un bobo o un nerd, es decir, una persona carente de habilidades sociales. No obstante, Dios ofrece sabios consejos para no dejarse engañar de estos grupos de presión. En Proverbio 1:10 dice la palabra del Señor: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consienta. Los jóvenes que son instruidos en sus hogares en base a la palabra de Dios no se dejarán engañar de las artimañas enemigos. Y por lo tanto, escuchemos Proverbio 1:15 que dice: Hijo mío, no ande en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Los jóvenes que son instruidos, como hemos dicho, en la palabra de Dios, no ceden a las presiones de grupo. Sin embargo, aquel que no recibe una sólida enseñanza en su hogar, sucumben ante los apetitos sexuales mal orientados con mayor probabilidad. Proverbio 22:3 dice: el avisado, es decir, la persona astuta e inteligente, ve el mal y se esconde, mas el simple, en otras palabras, el ignorante, pasa y recibe el daño. Igualmente nos dice Proverbio 22:5, que tiene muchos consejos acerca de la sexualidad. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. El que protege su alma, el que cuida su alma, se va a alejar lógicamente de estos caminos, como dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son los grandes cambios que nuestros jóvenes experimentan durante la adolescencia? Es importante que este conocimiento, amén, llegue hasta los padres, porque los padres, la familia, amén, que han criado hijos, saben, amén, qué es la adolescencia, porque ya lo han experimentado y ya lo han vivido, como se puede decir. Pero ¿qué es la etapa de la adolescencia para aquellos padres que ahora comienzan a criar? O para aquellos abuelos que ahora tienen nietos. Amén. O para los pastores que lógicamente están llamados a orientar a la congregación acerca de este importante tema. Y sobre todo las iglesias deberían tener programas especiales para ayudar a los jóvenes cristianos que atraviesan por esta peligrosa etapa que se llama adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Amén. ¿Y por qué el deseo sexual aumenta drásticamente durante este periodo de la adolescencia? Primero debemos entender qué es la adolescencia. La adolescencia es una etapa de transición entre niño y la juventud, o entre niño y la persona adulta. La adolescencia suele dividirse en tres grupos. La adolescencia temprana, que le llaman la pubertad, de los 10 a los 13 años, conocida también, amén, como la preadolescencia, en la cual ocurren o comienzan a ocurrir los grandes cambios biofisiológicos. O sea, biológico porque afectan nuestro cuerpo en general, y fisiológico porque afectan también nuestras funciones de maduración como seres humanos, y más en el aspecto, amén, de los órganos de reproducción sexual que alcanzan su madurez. La adolescencia media, que va de los 14 a 17 años, donde continúa el proceso de desarrollo de la pubertad, que se inició en la pubertad, y la adolescencia tardía, amén, que es el inicio propio de la juventud, donde ya esos cambios han concluido y han madurado el joven biofisiológicamente. Por lo tanto,
es importante enfocarnos en la adolescencia temprana, conocida también como la pubertad, época en que se inician los grandes cambios biofisiológicos de nuestros hijos. Padre, usted está llamado a tener tal conocimiento de qué es la adolescencia y para poder comprender a sus hijos y para poder orientar a sus hijos y sobre todo ayudarle a atravesar sanamente y comprender sanamente lo que es esta época de transición de su vida. La pubertad, que se llama, que ya hemos visto, adolescencia inicial o adolescencia temprana, es la primera fase de la adolescencia y normalmente en los niños comienzan de 10 a 3, pero en las niñas, perdón, comienzan desde edad muy temprana, de 10 a 13 años de edad, y en los niños un poco más tarde, de 12 hasta los 15 años de edad, muchas veces hasta los 16 aproximadamente. Durante la pubertad se notan grandes diferencias en cuanto al tamaño corporal, la forma, desarrollo de muchas estructuras del cuerpo, y las más obvias son los órganos de reproducción sexual. En efecto, durante la pubertad se lleva a cabo el proceso de cambios físicos en el cual el cuerpo del niño y de la niña comienza a experimentar grandes cambios, grandes transformaciones y sobre todo a nivel de su capacidad de reproducción sexual para convertirse ya en persona sexualmente madura. Durante la pubertad en las niñas ocurren los siguientes cambios biofisiológicos, es decir, del cuerpo, cambios que son impulsados por las hormonas y que tiene que ver con nuestras funciones biológicas. Es decir, en primer lugar, crecimiento del vello púbico, aparecen ya los primeros vellos en las axilas y las partes pélvicas del cuerpo, crecimiento del vello corporal en los brazos, el pecho, en las niñas lógicamente no el pecho, pero ya los vellos de los brazos comienzan a aparecer. Otro cambio importante es cambios que ocurren a nivel de la piel. Ya dejamos de ser niños y ahora la piel coge un color característico un poquito más acentuado y por lo tanto las secreciones que expedimos de la piel también son más intensas y ya se requiere un poquito más de aseo corporal, de desodorante, de baño, etcétera y otra cosa, porque ya estamos convirtiéndonos en personas adultas. Lo más característico que todo observa de un adolescente es el acné. O sea, los pequeños barros que aparecen en la cara. A nivel femenino, grandes cambios en las zonas pélvicas, redistribución de las grasas, es decir, el cuerpo comienza a tomar su forma y comienzan a hinchanzarse las caderas y los muslos comienzan a tomar su forma. La composición corporal, el aumento de los senos, desarrollo del útero y los ovarios para su maduración, inicio de la primera menstruación, y sobre todo que es el indicativo de la fertilidad femenina y un crecimiento repentino de estatura y peso, porque en ese momento de la pubertad prácticamente parece como que le echamos una hormona de crecimiento. Las hormonas al activarse producen un crecimiento rápido de nuestras niñas. Los niños ocurre lo mismo. El vello púbico comienza a aparecer, el vello corporal también. La piel igualmente cambia y comienza a tener un olor corporal. Aparece igualmente el acné. Ahora en los niños comienza el engrosamiento de la voz y crece también la llamada manzana de Adán. El desarrollo muscular masculino comienza a formarse y el ensanchamiento de los hombros comienza a notarse. Aparece también un desarrollo del pecho, de los músculos pectorales, crecimiento de las tetillas, comenzó de las tetillas, crecimiento de los testículos y los órganos sexuales, la emisión de semen nocturno, crecimiento repentino de estatura y peso, igualmente ocurre en los varones. Pero estos cambios biofisiológicos no son más que la punta del iceberg, pues en su interior ocurren grandes cambios secundarios que son tal vez de gran importancia. Grandes cambios hormonales, que representan un notable incremento del deseo sexual, del líbido, grandes cambios psicológicos. Es una época sensible, una época de crisis, de adaptación, que es la transición de la niñez a la adultez. En efecto, la pubertad es controlada por las hormonas
y estas hormonas afectan tanto tus sentimientos, los sentimientos de nuestros hijos, amén, como también afectan su cuerpo. Durante la pubertad, las emociones pueden intensificarse y magnificarse juntamente como lo hace el deseo sexual. Es normal atravesar los cambios repentinos de humor de manera rápida e inesperada. Es también común sentir ansiedad, excitación, confusión. En un minuto, amén, se puede sentir que estás en las cimas del mundo y al minuto siguiente puedes sentir que estás metido en un hoyo profundo. Sentirse de esta manera, no tanto, no es fácil, pero no tienes que hacerlo solo, porque ahí está la función de la familia. Ahí está la función de los padres para acompañar a sus hijos en este importante proceso de transición biofisiológico por la cual está atravesando. Y el primer llamado es nosotros como padres, nosotros como ministros, como iglesia, comprender y no olvidarnos de estos cambios que afectan grandemente a nuestros hijos en esta etapa. Conversar con adultos ayuda mucho a nuestros hijos. Conversar con adultos en quienes confía. Amén. Y sobre todo con adultos que tengan conocimiento de la palabra de Dios. Pueden ser los padres, abuelos, algún pariente como tío. Amén. Un pastor, un consejero de la iglesia, etcétera. Todo puede ayudar al joven para su contención, para su aprendizaje y darle apoyo en este proceso que está atravesando. La pubertad es normal. Es parte de la evolución de los seres humanos, del desarrollo evolutivo de los seres humanos. Pero en esta etapa de la vida es necesario encontrar o dedicarte a actividades que puedan favorecer a los jóvenes y mantenerlo de manera saludable, que lo ayuden a manejar su estrés, que los ayuden a manejar su ansiedad, amén, sus emociones y sobre todo actividades que le ayuden a liberar energía extra, porque prácticamente se han convertido en una caldera, en una olla de presión que están a punto de explotar. Y esas energías, esas hormonas que se han disparado, tenemos que aprender lógicamente a controlarlas. Sentimientos que nunca habíamos experimentado, fuerzas en nuestro interior que nunca habíamos experimentado, estados emocionales cambiantes. Amén. Todo esto tenemos que aprenderlo a manejar, comenzando de que es un proceso natural y que el hombre, el ser humano, está adaptado para manejar esos procesos. Existen muchas maneras de expresar tus emociones. No solamente tienes que gritar, pelear, estrechar como si fueses un bebé. Amén. Porque muchas veces no se sabe cómo reaccionar ante estos cambios hormonales. También muchas maneras de sentirte bien contigo mismo. Y esos cambios hormonales son normales en cierta etapa de nuestras vidas. La pubertad, por ejemplo, ataca fuertemente. En la mujer también ataca los cambios hormonales. Amén. Cuando ya la mujer comienza a entrar en su vida adulta. Y esos cambios hormonales son grandes, son drásticos. Por eso se recomienda algunas actividades. Por ejemplo, actividades físicas. Actividades como escribir, escuchar música que te calma un poquito, practicar algún tipo de arte, practicar música, algún deporte para liberar energía sexual y hablar también, conversar con amigos, parientes, hacer una vida social sana es importante. Las iglesias en este orden están llamadas a desarrollar programas y actividades para contribuir con los jóvenes. Amén, que ellos puedan lógicamente ser ayudados en esta etapa tan peligrosa, alabado el nombre del Señor, por la cual le corresponde atravesar. ¿Cuál es el rol de los padres? En conclusión, en todas las culturas se da gran importancia a la educación de los hijos, considerándola como una función primordial de la familia, antes que una función del Estado. Aunque en nuestra sociedad existen instituciones como las escuelas, la iglesia, tanto públicas como privadas, que contribuyen a la educación de las nuevas generaciones, sin embargo, ninguna de ellas puede sustituir, puede reemplazar la responsabilidad de los padres. Proverbio 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En efecto,
Es en el hogar que el niño, al entrar en contacto con sus padres, con sus hermanitos, con sus tíos, con tus parientes, reciben sus primeras enseñanzas sobre valores, sobre conducta, principios éticos y morales que le guiarán el resto de su vida. Todas las áreas de la vida deben ser tratadas con gran responsabilidad en la educación que los niños reciben dentro de la familia, tal como lo dice Proverbio 22:6. Esto incluye, por supuesto, la formación moral religiosa, amén, y la formación sexual de que Deuteronomio nos habla, que es una responsabilidad de los padres. En efecto, Deuteronomio 6, del 4 al 9, comienza hablando Dios por las leyes de Israel y dice: oye Israel, amén, Sema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Esos son los mandamientos de Dios. Pero luego dice en el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas a tus hijos, lógicamente, en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atará como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta. Y esa es la responsabilidad de la familia. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento los padres responsables de educar a sus hijos en el hogar. En los primeros años de vida, desde el nacimiento hasta los 4 años, esa responsabilidad recaía directamente sobre la madre. Después de esa edad, ya a los 5 o 6 años, ya habían maestros en las sinagogas, maestros en el templo, que se encargaban de contribuir en la formación de los niños. A los 12 y 13 años de edad se le daba, ellos tenían ya que aprenderse la ley de Dios, y por lo tanto se practicaba una ceremonia llamada Bar Mitzvah, y en ese Bar Mitzvah ellos eran declarados como personas responsables ante la ley. O sea que ya a los 12 o 13 años, amén, 12 y 13 años, varones y hembras, eran responsables ante Dios de la conducta que ellos realizaban, porque ya habían recibido una sólida enseñanza en los hogares. No eran las escuelas que le enseñaban a leer y escribir, era en su hogar que aprendían a leer y escribir. Y los principios y los fundamentos de la educación se recibían en los hogares. Las escuelas, lógicamente, comenzaban a enseñar otras materias, otras asignaturas, cuando ya el niño crecía y se establecieron escuelas formales a nivel del templo o a nivel de la sinagoga. Pero todo comienza en el hogar. Amén. Es el primera célula sexual, es el núcleo, es la primera escuela que el niño va a recibir. Ahora, ¿cuál es la educación sexual que el niño debe recibir en el hogar? Los padres, por lo tanto, deben promover un estilo de vida saludable para sus hijos, que el hogar sea un ambiente apropiado, un ambiente adecuado, y ofrecerle a nuestros hijos una educación integral, la cual necesariamente debe incluir lo que es la educación sexual de nuestros hijos, que siempre se obvia, amén, no sé si por motivo de vergüenza o porque en muchas culturas es un tabú, pero debe ser una responsabilidad de los padres educar a sus hijos. ¿Qué tan temprano? Muchas veces pregunta, ¿a partir de qué edad debe comenzar la educación de nuestros hijos? Miren, es una pregunta interesante. Una vez a un profesor que teníamos, amén, hace muchos años atrás, por ahí por el 90 por el 86, por ahí, imagínense, bastante tiempo atrás, gloria al nombre del Señor, que me estaba dando educación cristiana. Y le pregunté al profesor, ¿cuándo los padres comienzan a educar a los hijos? Y él dijo, la educación de los hijos comienza con la educación de la madre. Amén, con la educación del padre, desde muy temprano. O sea que es los padres que tienen obligado a formar a sus hijos educación sexual. Y si nosotros no tenemos ningún tipo de orientación o formación, lógicamente que vamos a cometer muchos errores. Pero hablando específicamente del niño, debemos entender que la sexualidad es parte de la naturaleza humana. Amén, de lo que somos varones y somos hembras. Amén, que fuimos creados por Dios con cuerpo sexuado. Amén, o sea, un dimorfismo sexual.
dos formas sexuales contrarias y complementarias. Y por eso Génesis 1:27 dice: en el principio creó Dios, perdón, Dios al hombre, varón y hembra lo creó Dios. Y por tanto, si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y creó al ser humano varón y hembra con sexo diferente, y hizo un dimorfismo sexual que hace posible el mandato de la reproducción. Y por eso dijo Dios: y los bendijo, porque el deseo sexual, la reproducción, es una bendición de parte del Señor. Y los bendijo y les dijo: multiplicaos y reproducíos e hinchid la tierra, porque es realmente una bendición de parte del Señor, reservada específicamente, amén, para el matrimonio. Entonces, si entendemos que el sexo es parte de nuestra naturaleza, que nacemos con el sexo, amén, con cuerpo sexuado, entonces tenemos que entender que la educación sexual se inicia en una edad muy temprana, que nosotros muchas veces no nos estamos dando cuenta. El niño nace, la niña nace, ya comienzan a hablar las primeras palabras. Antes que digan las primeras palabras, ya sabe que mamá tiene pecho y papá no tiene pecho. Antes que digan las primeras palabras, ya saben, comienzan a ver la diferencia en mamá y papá: cabello largo, maquillaje, forma de vestir diferente. Y cuando ya comienzan a decir las primeras palabras, saben, aprenden a decir papá y mamá, y comienzan a diferenciar los géneros masculino y femenino, amén, aún de forma inconsciente. Y en la medida que se va desarrollando, comienzan a identificarse, a incorporar esos conceptos en sí mismos, a interiorizar esos conceptos. Amén. Así como hizo Dios con Adán, que le ordenó poner el nombre a los animales como si fuese un niño. Amén. Y Adán, poniendo nombre a los animales, observa que no había una pareja sexual para él y se sintió terriblemente solo, por lo cual Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Asimismo, los niños, de forma natural, en la medida que van asimilando, porque son una esponja que absorben todo lo que está en el ambiente, van comprendiendo la diferencia entre mamá y papá. Están comprendiendo el concepto de género y el concepto de sexualidad, y de forma natural se van formando. Por lo tanto, el éxito de una buena educación sexual se mide cuando nuestros hijos crecen con una sexualidad saludable, sin prejuicios, y cuando alcanzan de esta forma su identidad de género, su identidad sexual, se perciben a sí mismos como varones, como hembra, en consonancia con el sexo biológico de nacimiento. Los padres, el hogar, por ejemplo, comienza a formarlo sexualmente, asignándole tareas. Esas tareas, lógicamente, incluyen algunos aspectos. Comienzan a vestir, la forma de vestirlo, amén, la forma de vestir a los niños, la forma de vestir a las niñas, las tareas que se le asignan al varón, las tareas que se le asignan a la hembra, y de esta forma van asimilando los roles masculino y femenino, y se van identificando con estos roles, con estos patrones de conducta social que conllevan a estos roles masculinos y femeninos. Ahora bien, la educación sexual de los niños, tenemos que verlo, que esta educación sexual tiene que ser motivada y comenzada por los padres directamente. Con permiso. Esta educación que adquiere el niño interactuando con sus padres, con la familia, durante sus primeros años de vida, de manera natural, ocurre sin gran dificultad, por imitación o por modelo. De aquí el daño psicológico que se producen en los niños que son adoptados por padres del mismo sexo, ya que lógicamente produce una confusión de roles, porque ambos se visten iguales, ambos son del mismo género, y los niños no logran identificarse. Otro asunto importante para ayudarlo a identificarse con su género es que muchas veces el padre desea un niño y nace una niña, y siempre está recalcando: yo quería un niño.
y muchas veces trata que esa niña aprenda béisbol o aprenda deporte. Y lógicamente está produciéndole un daño psicológico a esa niña que no se siente conforme con su propia sexualidad. O las madres querían una niña y nace un varón, amén, y comienzan a vestirlo, amén, de forma como si fuese niña, y comienzan a bañarse con el niño desnudos ambos, y comienzan a jugar con el niño como si fuera una hembra, y el niño gradualmente comienza a identificarse con el género femenino porque la mamá lo está induciendo a ello. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aceptar el género de nuestros hijos somos nosotros los padres, y luego criarlos en consonancia con el género que ellos han nacido biológicamente hablando. Y eso que es la educación sexual. ¿De qué edad? Ya vimos, desde muy temprano comienza la educación sexual. Ahora, ¿cómo debe ser la educación sexual en nuestros hijos? La educación sexual debe ser natural, como hemos visto, y de forma proporcional con la edad de nuestros hijos. Si seguimos el consejo de la palabra de Dios, nunca tendremos problema en ello. Biológicamente, la sexualidad inicia desde la concepción. De la concepción, sí, porque el sexo es biológico y el sexo es genético. Y en la concepción se unen dos células, XX o XY, y esas dos células, amén, células sexuales, es que determina el género de la persona. Entonces el género se determina por la fecundación del óvulo. Luego ese óvulo se convierte, amén, en embrión, y el embrión se convierte en feto, y nacemos con cuerpo sexuado, con los órganos sexuales completamente formados. Pero sin embargo, cuando nacemos, no nacemos con identidad de sexo, no nacemos sabiendo lo que somos, con identidad de género. Esta identidad de género se va a incorporar en nosotros en la medida que vamos creciendo. Erik Erikson, un psicólogo, plantea las diferentes etapas del desarrollo psicosocial del niño y de las niñas, y la cual cada etapa sigue sus propios roles. De aquí el concepto del periodo crítico, o sea, una edad en la cual es fundamental para que ellos aprendan ese concepto. Y según la teoría de Erikson, la edad crítica para desarrollar o completar el desarrollo de la identidad de género es precisamente la pubertad. Aunque se inicia desde los primeros años, ya en la pubertad el niño, la niña adquiere su propia identidad de género. ¿Cómo debo educar a mis hijos respecto al sexo? Desde la edad temprana, o sea, de 4 a 6 años, ya el niño es curioso, investigador, y comienza a hacer preguntas inquietantes. ¿Qué es el sexo? ¿De dónde vienen los niños? Etcétera. Mentirle solo traerá problemas y confusión. Además, recuerde que en la escuela le van a hablar otra cosa. Amén. Sus compañeritos le van a decir otra cosa. Y el cuento de la cigüeña ya hace mucho tiempo que no se está usando. Por tanto, tenemos que explicarle los procesos biológicos, cómo vienen, amén, los niños. La Biblia, por ejemplo, lógicamente, de acuerdo a la edad. Amén. Que por eso muchas veces comienza a hablarle de los pececitos, de las abejitas, para explicarle de forma natural cómo es que vienen los niños. Que la mamá dice: yo te tuve aquí en el vientre, amén, hasta que naciste y estuviste acá, y le comienzan a hablar. En el relato de la creación, vemos que Dios prácticamente hizo lo mismo, educando a Adán. Gradualmente se van llevando hasta un concepto un poquito más profundo. ¿Cómo desarrollar un concepto sano de sexo en nuestra juventud, en los hogares? El Génesis se nos dice que la primera pareja humana, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso es lógicamente un concepto sano. Así inicia el concepto de la sexualidad humana, conociendo y aceptando nuestro cuerpo sexuado, no avergonzándonos de ello. Amén, como si fuesen algo impuro, inmundo. Amén, como muchas veces por motivos religiosos se presenta el cuerpo como malvado, pecaminoso. No es cierto. Amén. Y como el deseo sexual pecaminoso no es cierto. Cuando no lo tiene, estás enfermo. El deseo sexual es algo normal. Simplemente debe aprender a controlarlo. Alabado el nombre del Señor. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y Dios fue el que nos creó con cuerpo sexuado. Comienza hablando
de la reproducción asexual para luego hablar de la reproducción sexual de los seres humanos. Amén, de forma gradual. El libro de Cantar de los Cantares, por otra parte, observamos que exalta de forma poética el cuerpo humano, destacando la sexualidad tanto masculina como femenina. Amén. Y ahí tenemos poemas bellísimos sobre el cuerpo de la mujer, del cuello, de sus pechos, sus muslos, su ombligo, su vientre, de forma poética y bellamente expresado. No se avergüenzan, por supuesto. Cantar celebra el don del amor físico entre los esposos, del cual hablamos anteriormente en algunas lecciones, y evidenciando luego, lógicamente, la sabiduría de nuestro Creador en torno al amor conyugal, porque Dios nos hizo con la capacidad de comunicarnos no solamente con Él, sino de comunicarnos a un nivel íntimo y espiritual, de manera física, amén, con nuestras parejas. Y por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ambos una sola carne, una unión íntima entre hombre y mujer. Un concepto de sexualidad necesariamente los principios de la Biblia que establecen la conducta sexual correcta, es decir, que establecen el carácter sagrado de nuestro cuerpo, la pureza como requisito moral de quienes le sirven al Señor. Y también debe contener una advertencia clara sobre los principios éticos y morales de la Biblia, lo que la Biblia llama inmoral, lo que la Biblia prohíbe como pecado, como el adulterio, la fornicación. Adulterio es la infidelidad dentro del matrimonio. Fornicación viene del griego porneia, y porneia significa impureza sexual, amén, y que son muchas, amén, como el bestialismo, la homosexualidad, etcétera. Pero también, amén, nos alerta a la juventud, y esos consejos sabios que tiene la palabra del Señor hay que ir ya enseñándoselo a nuestros hijos. Eclesiastés 11, 9 y 10 nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. O sea, no te controles. Complace tu cuerpo, complace tus apetitos. Y anda a la vista de tus ojos, no te lleve ninguna opinión. Pero ahí viene la advertencia: pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Hay alguien que está por encima de nosotros, que es Dios, que regula y observa nuestra conducta. Y ese Dios que nos observa te está mirando a ti, joven cristiano. Y por lo tanto dice: quita pues de tu corazón el enojo, la rebeldía, en otra palabra, porque es la rebeldía de los padres. Aparta de tu carne, o sea, de tu cuerpo, el mal. Esos pecados, aléjalo de tu cuerpo, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, son cosas pasajeras, son etapas de la vida. Amén. Y si no sabemos nosotros ayudar a nuestros hijos en estas etapas, van a dejar huellas imborrables que van a afectar el futuro de nuestros hijos. La Biblia nos enseña que la sexualidad es una característica propia de nuestro cuerpo, y somos llamados a honrar a Dios con nuestro cuerpo, según dice 1 Corintios 6, 15 al 20. Cada etapa de desarrollo humano de nuestros cuerpos forman parte del divino diseño de nuestro Creador. La niñez, la adolescencia, la juventud, así Dios nos ha diseñado. Aprender a manejar nuestros deseos sexuales es una prioridad durante la adolescencia, y Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo, pues es parte de nuestro desarrollo normal como seres humanos. Los jóvenes creyentes están llamados a ejercer el autocontrol o dominio propio. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de temor, de dominio propio. Y no seguir el ambiente y la atmósfera corrompida que este mundo nos está brindando en la actualidad. En conclusión, para no alargarle mucho este estudio, amén, y que puedan disfrutar del resto del día, amén, la iglesia de hoy, ante el evidente deterioro moral que estamos sufriendo y ante el alarmante caos que sufre la familia en materia sexual, está llamada a fortalecer los lazos de la familia, a propiciar, amén, que la familia asuma su rol de educar integralmente a los hijos
como está establecido en la palabra de Dios. Por otra parte, la iglesia reconoce que por mucho tiempo hemos permanecido en silencio, teniendo como tabú el tema del sexo o limitándonos en la iglesia a brindar orientación respecto a esta área, y que los tiempos actuales requieren retomar el diálogo de una forma franca, abierta, sobre la sexualidad humana, acorde a los principios éticos y morales establecidos en las Escrituras. Violar estos principios significa un grave daño que hacemos a nuestro cuerpo, a nuestras mentes y a nuestras emociones. Seguirlos, en cambio, significa establecer familias fuertes, saludables, que críen hijos para el reino de Dios, familias que representen y reflejen el reino de Dios en la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este corto estudio haya sido de edificación y provecho para ti y los tuyos. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Su hermano pastor, doctor Montalvo Suero, con ustedes, y los invito a que sigan siempre estos estudios que traemos. Amén. Muchas veces los estamos publicando en nuestra página de YouTube. Amén. Doctor Montalvo Suero. Pueden suscribirse y ayudar con nuestro ministerio. Alabar el nombre del Señor de esta forma. Bendiciones grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.